Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. Punto de vista en tercera persona. Regalo. Jon había regresado al campamento de la gente libre en la Corona de la Reina, mientras que todo el lugar ya estaba ocupado con la construcción de una pequeña ciudad, mientras se adaptaban a lo que la gente libre llamaba hogar. Había apostado un grupo de 500 hombres en la costa para proteger los barcos, con un grupo de wargs y sus animales patrullando la zona. Cualquier ataque proveniente del mar sería previsto por ellos, y Jon necesitaba proteger los barcos. Después de todo, ahora tenían suficientes barcos para transportar a miles de hombres. Su llegada con los 1400 hombres fue rápidamente celebrada, mientras hablaban de cómo habían derrotado a casi 5000 hombres del hierro sin casi ninguna pérdida, siempre pillando a los enemigos por sorpresa en continuos ataques. Y solo 1000 hombres se habían enfrentado a 4000 de ellos en la isla del oso, mientras que el dragón de Jon había masacrado a la mayoría de ellos, pero habían preparado el terreno para eso. Tormund no era de los que se quedaban callados, así que fue contándole al resto de la gente libre lo que habían hecho, mientras recibían miradas de admiración de todos. Jon lo ignoró todo y se dirigió a su tienda. Allí encontró a Mance con otros líderes. Los saludó rápidamente, sin quedarse mucho tiempo, solo quería información para una reunión posterior. Fue a su tienda con Vale y Brite, mientras Daenerys y Lucis lo esperaban, rodeados de sus lobos. Los saludó y todos entraron, donde Jon se bañó y conversó con ellos. Unas horas más tarde, estaba reunido con todos los jefes, estando ellos ya al tanto de todo lo ocurrido en la isla del oso, habiéndoselo ya contado el propio Tormund a la mitad del campamento. Así que los Umber tienen miedo de venir al campamento. Bueno, no me sorprende, dijo Jon, mientras los soldados Umber montaban un pequeño campamento a unos kilómetros de distancia, intentando acercarse, pero parecían bastante indecisos. Bueno, entonces están aquí, dijo Jon, inclinándose sobre el mapa, mientras miraba a otros puntos. Estos son algunos grupos que los wargs identificaron en la región, posiblemente sean los que dijiste que pertenecían a los clanes de la montaña, dijo uno de los exploradores. Ya veo. Bueno, les haré una visita a partir de mañana, ya que no quieren venir a nosotros, dijo Jon. Y también hay algunas cartas que el Lord Comandante de la Guardia de la Noche entregó en el campamento para ti, dijo Mance. No las leí, pues estaba esperando que lo hicieras tú. Muy bien, comentó Jon mientras recogía un pequeño cofre con al menos 3 cartas. Terminó la reunión poco después y dijo que simplemente descansaría el resto del día. Los leyó al regresar a su tienda, pasando allí la tarde y la noche, disfrutando del tiempo después de la batalla de Bear Island. Una carta comenzaba de una manera bastante interesante, diciendo que el ejército de Stannis había renunciado a ir al norte, cerca del muro, y había desembarcado todo cerca de Puerto Blanco, queriendo unir fuerzas con el norte. Probablemente ya habían oído sobre la caída del muro, aunque fue rápida. Otra carta indicaba que Lord Stark también había llegado al norte y se dirigía a Puerto Blanco. Y la última carta decía que Robb estaba vivo, también venía hacia el norte, pero encontraba dificultades ya que tanto los hombres de Bolton, que vinieron del sur con Roose Bolton, como los hijos del hierro, estaban causando problemas en el norte meridional. Todas las cartas apuntaban básicamente al declive de la idea de los Bolton como señores supremos del norte. Esto arruinaría su causa, ya que todos los Stark estaban prácticamente reunidos en Puerto Blanco, y si unían fuerzas con Stannis, seguramente los Bolton no durarían mucho. Pero también levantaría una fuerza contra Jon. ¿Estás sonriendo? Miró hacia un lado y vio a Daenerys junto a la mesa, donde estaba sentada en silencio cerca de él y lo miraba con la mano en la barbilla, curiosa, mientras leía las cartas. Digamos que finalmente pueda tener la batalla que he querido tener, dijo Jon con calma. Él sinceramente quería enfrentar a su tío, quería desafiarlo, quería vencerlo en batalla, y no como alguien que se rendiría de antemano. Daenerys se acercó a él, leyendo la carta en su mano, también curiosa. ¿Esto es más pelea? Comentó. Sí. No hay nada que sepa hacer mejor, dijo Jon. Estoy preocupada. Me gusta que hagas otra cosa, dijo ella, besándole el cuello. Jon la miró mientras ella continuó. Hace días que quiero tenerte en la cama, Daemon, dijo ella, intentando seducirlo. Jon simplemente sonrió y dejó las cartas a un lado. La agarró y la llevó a la cama, le quitó la ropa y le dio a este dragón lo que ella quería de él. Al día siguiente, Jon salió temprano a caballo con otro grupo, entre el que se encontraba Val, que lo acompañaría. Vámonos, dijo, dándose la vuelta después de despedirse de los demás y dirigiéndose con el pequeño grupo de 6 personas hacia el sur.
Jon no dejó de pasar primero por Winter, que estaba tumbado cerca del campamento, para comprobar que todo estaba bien con el dragón antes de volver con el grupo. El dragón incluso quería irse, pero Jon lo obligó a quedarse, ya que solo tendría que lidiar con una docena de hombres. Durante unas horas, cabalgaron a través del Don, hasta que finalmente uno de los hombres, que era un warg, divisó el pequeño campamento Umber. Los mismos hombres Umber vieron la aproximación y rápidamente se preocuparon por ese grupo que venía hacia ellos, preparándose para cualquier ataque. Jon se acercó a unos 30 metros de ellos con sus hombres, antes de levantar la voz al grupo. Soy Daemon Targaryen. He oído que quieres contactar con el pueblo libre, pero estás siendo cauteloso, así que decidí venir a verte con algunos hombres. Si quieres hablar, hazlo aquí, delante de mí, dijo Jon, mientras los hombres del otro lado se miraban entre sí, haciendo algunos comentarios. Algunos montaron y abandonaron el campamento para encontrarse con el grupo de Jon, con solo 6, mientras otros 8 hombres permanecieron en el campamento preparados para cualquier ataque. Lord Daemon Targaryen, dijo un hombre, el mismo que Jon había encontrado luchando contra el grupo rebelde que lo había desobedecido. Es rey, no señor, dijo Val, que ya conocía un poco las costumbres sureñas que había aprendido de Jon. Al fin y al cabo, había una gran diferencia entre ambos títulos. Está bien. A Jon no le importó y le pidió que continuara. ¿Has hablado con tu señor? Preguntó con calma. Sí. El que manda en el castillo es Mors Umber, en lugar del joven Ned Umber, sin más noticias del sur, sin Gran Jon, el heredero de la familia, y por ser demasiado joven, Mors, a pesar de su edad, está al mando del castillo, dijo, mientras Jon arqueaba una ceja. Deja de alargarlo y ve al grano, dijo Jon, y tragando saliva con dificultad, el hombre continuó. Mi señor ha decidido no aliarse con usted. Aquí está la carta que me pidió que le entregara, dijo, mientras Jon se adelantaba y la tomaba sin problema. Obviamente, era una petición negativa, incluso una carta llena de insultos. Por eso había sido tan cauteloso al acercarse al campamento. Después de todo, en sus pensamientos, entregarle esa carta al líder de los salvajes sería una muerte segura. Bueno, parece que todavía no tengo reputación en el norte, dijo Jon con cierta diversión en su voz, mientras regresaba con sus hombres. Podemos ponerlos de rodillas, Jon, como hicimos con aquellos hijos del hierro en la isla del oso, exclamó Tormund, inquietando a los hombres Umber. No vamos a hacerles daño, advirtió Jon. Solo están aquí para dar un mensaje. Pero está bien, ya todos deben saber lo que pasó en el muro. Es hora de mostrar el verdadero poder de un dragón a todo el norte. Después de todo, solo lo usé para asustar a la guardia, dijo Jon con calma. Los hombres parecían mirarlo con miedo, sin saber qué planeaba, pero sin duda sería aterrador. Jon sabía que tomaría tiempo difundir la noticia de lo ocurrido en la isla del oso, mientras que Invierno había matado a más de 2000 hombres del hierro solo con su aliento. Pero eso ni siquiera se acercaba a lo que ella realmente podía hacer. Bueno, volved con vuestro señor. Dile que, a partir de ahora, somos enemigos, dijo Jon, mientras ellos solo asentían y se marchaban del lugar, mientras los hombres miraban a Jon, esperando las siguientes órdenes. Todavía tenemos todo el día. Vamos a ver algunos grupos más, dijo Jon. Entonces fueron a ver otros campamentos, sorprendiendo a todos a medida que se acercaban. La mayoría estaban compuestos por clanes de la montaña, que querían saber si era cierto que 200.000 salvajes habían atravesado el muro. Jon les habló a todos con calma, explicándoles la verdad, lo que los dejó bastante inquietos. Partieron rápidamente para informar a sus señores y sobre la causa de Jon, reclutando a todos los hombres en nombre de la casa Targaryen, mientras un tercer grupo, con al menos 15 hombres, probó suerte. Pensando que Jon era solo un líder salvaje, pensaron que atacarlo y matarlo sería fácil, pero las cosas terminaron mal. Todo el grupo fue quemado vivo cuando Jon, desde lo alto de su caballo, lanzó un tuum para escupirles fuego. Incluso Tormund tragó saliva con dificultad entre el grupo, mientras aquellos tontos gritaban, muriendo quemados vivos tan pronto como dieron sus primeros pasos contra ellos. Jon se dirigió hacia otro grupo que había sido avistado. Era un grupo un poco más aislado, observándolos con interés al acercarse, usando un cuervo a través de cuyos ojos veía, y se llevó una gran sorpresa al ver quiénes eran. Vamos, fue todo lo que dijo, ordenando. El grupo se sorprendió pero rápidamente corrió tras él, mientras Val estaba justo detrás de Jon. Un grupo que llevaba semanas corriendo a pie por el bosque se sorprendió al oír el sonido de caballos que se acercaban. Intentaron huir rápidamente, pero se sorprendieron al ver que los lobos huargos los rodeaban, impidiéndoles adentrarse en las profundidades del bosque.
Todos los lobos eran adultos. Esto, murmuró uno de ellos, asustado, mientras más y más lobos wargos comenzaban a acercarse desde todos lados. Jon había traído a los lobos y siempre los mantenía alejados de los grupos para que, de ser necesario, sorprendieran a cualquier atacante. Por eso nunca los mostraba al hablar con los hombres que conocía. Les habría resultado más difícil acercarse a otros grupos si temían que los lobos wargos estuvieran con Jon y sus compañeros. Obviamente, los había llamado para atrapar a ese pequeño grupo en ese lugar mientras se acercaba. Después de todo, ese grupo era bastante interesante. Odor, murmuró el más grande, asustado. También había 2 lobos wargos con ellos, pero eran más pequeños y se intimidaron rápidamente al ver más de 15 lobos rodeándolos, bloqueando cualquier escape. El caballo finalmente se acercó. Esta vez, al detenerse, los lobos se separaron, y Jon analizó al grupo por primera vez en persona, mientras el grupo abría los ojos de par en par al verlo. Pensé que estabas muerto, comentó Jon, mirando al niño que Odor cargaba. Rickon Stark también estaba a su lado, ambos acompañados por los 2 lobos, hermanos de Ghost, y 2 personas más que Jon reconoció al instante. Los 2 hijos de Lord Reed. Eres Jon, murmuró Bran, aturdido al encontrarlo. Odor también tragó saliva con fuerza, recordando a Jon, que había robado un caballo antes de abandonar Invernalia. Nos volvemos a encontrar, y ahora eres Daemon Targaryen. ¿El que derribó el muro, el que cruzó con el ejército? Murmuró Jojen. Obviamente, recuerdo haber dicho que me ocuparía de los caminantes blancos. Pero primero, tenía que salvar a la gente de esa tierra helada y llena de muertos, dijo Jon con calma, mientras su mirada volvía a Bran y Rickon, observándolos con cautela y algo de miedo. Pero sabiendo que hice eso, ¿parece que vienen a buscarme? Preguntó Jon, mientras los caballos subían por el sendero que él había trazado, con el resto del grupo de gente libre acercándose y mirando sorprendidos al grupo de niños que Jon había encontrado. Sí. El norte es un desastre. Pensé que podrías ayudarnos. Soñé que te encontraríamos. Por eso traje a tus 2 primos para pedir ayuda. Soñé que los ayudarías, dijo Jojen, mientras Jon seguía analizándolos. Sí, los ayudaría. No tengo nada contra estos niños. Mi problema es solo con su padre, dijo Jon, sin dejar de observarlos. Los jóvenes observaron fijamente al hombre que había aparecido hacía tiempo y que había agredido a sus padres, tras revelarse que era su hermano. Más tarde, llegaron noticias de desembarco del rey diciendo que había encarcelado a su padre y había asesinado al rey, más allá de todo lo que habían oído sobre él. Incluso habían recibido cartas de su hermano, y más tarde, la noticia de que era Daemon Targaryen, hijo de Lyanna Stark, su tía, quien había muerto antes de que ellos nacieran. Está bien. Tendrán mi protección, dijo Jon con calma, aún viendo la cautela en los ojos de los niños. Tampoco voy a usaros como moneda de cambio contra vuestro padre. No lo necesito. Pero sabed que es muy probable que nos peleemos. No os obligaré a quedaros conmigo, pero si queréis ayuda, os ofrezco un lugar en el campamento, dijo Jon, mientras los chicos seguían mirándolo fijamente, sin saber qué decir. Regalo. Sé que cruzaste con casi 200.000 salvajes a este lado del muro, y también conozco el odio que sientes por los Stark. Quizás podamos llegar a un acuerdo. La casa Bolton ofrece una alianza con la casa Targaryen, y nos unimos para exterminar a los últimos Stark. Mi padre ofrece el ejército del norte contra los Lannister una vez que la casa Bolton se convierta en la casa protectora del reino del norte. Contarás con la lealtad de los Bolton. Por eso te pido que nos unamos para destruir a los Stark y al ejército de Stannis, que en este preciso momento está invadiendo las tierras del norte, buscando usurpar el trono de hierro que te pertenece, Daemon Targaryen. Jon terminó de leer el periódico en voz alta mientras todos los presentes reaccionaban de forma diferente. Había 2 niños, los chicos Stark en su tienda, Jojen y Meera Reed, y, como era de esperar, sus 4 mujeres escuchándolo hablar sobre la carta que acababa de recibir de la Guardia de la Noche tras la llegada de los Cuervos al Castillo Negro. Era una carta de los Bolton solicitando una alianza con él y el pueblo libre. Después de todo, era un ejército enorme, y después de su fallido intento de tomar el norte alineando a Roose Bolton con los Lannister y los Frey, resultó ser un esfuerzo fallido. Los Bolton están desesperados, concluyó Jon. Era evidente que, incluso tras conquistar Invernalia a los hombres del hierro y conseguir algunos aliados desde la Boda Roja, estaban rodeados y los perdían.
Después de todo, se había extendido la noticia de que Lord Stark estaba de nuevo en el norte, rumbo a Puerto Blanco y posiblemente negociando con Stannis una alianza para obtener el apoyo del norte en su búsqueda del trono de hierro. Y las cosas empeoraban para los Bolton, pues Robb Stark sobrevivió a la boda roja y podría estar ya en el norte. Incluso con los errores que Jon escuchó sobre Robb durante la guerra, él era el menor de los problemas de los Bolton. Su padre aún contaba con un gran apoyo, lo que destruyó cualquier control real del norte mientras Lord Stark viviera. Y ahora parecía estar bien protegido con un ejército. Lord Bolton estaba atrapado al sur de Fosso Cailin, los hombres del hierro habían tomado la fortaleza y estaban demostrando ser un problema para Roose. Estos Bolton, no parecen confiables, Lucis no pudo evitar comentar. Son traidores. Dijo el niño parapléjico más fuerte de lo que pretendía. Sí, dijo Jon con calma. No me gusta tu madre y no me importaría abofetearla un par de veces más, pero lo que hicieron es imperdonable, dijo. Bran se encogió al oír eso, sin dejar de mirar a Jon con cautela. Solo había visto su ira hacia su familia, mientras que Bran lo recordaba de su infancia. No entendía la rabia que Jon sentía por su familia, pero aún así, Jon lo había acogido y, desde luego, no le importaba decir que estaba dispuesto a matar a su propio padre. Bran solo aceptó venir aquí porque no había otra opción y Jojen insistió mucho, ya que sinceramente creía que este era uno de los peores lugares donde estar, con este supuesto hermano. Vuelvo para responderte. Jon volvió su atención a Lucis. Traicionaron a sus señores en un pacto de no agresión. Lo que queda de esta gente es su destrucción. Lo dejó claro. ¿Los destruirás? Preguntó Daenerys. Sí, debemos dar ejemplo. No lo hago por la casa Stark, sino para poner orden en los 7 reinos, y si alguien comete algo tan vil, su casa debe ser exterminada junto con todos sus descendientes, sean quienes sean. Esto, por supuesto, también aplica a la casa Frey. La casa Lannister será destruida de cualquier manera. Jon habló con calma. ¿Por qué nos odias? Una voz infantil provenía de los bancos donde estaban sentados los Stark, mientras el pequeño Rickon preguntaba, mirando a Jon con miedo. Había oído hablar mucho de este hombre malvado, sobre todo de su madre, quien decía que estaba allí para causar daño sin motivo alguno. No entendía todo lo que Jon decía, pero sin duda sabía que Jon se había asegurado de decir que no lo hacía por la casa Stark. Incluso Bran, Jojen, Meera, Ygritte, Val, Lucis y Daenerys observaban con interés. Jon nunca había sido muy específico en sus descripciones de sus primeros años en Invernalia. Bueno, no siento ningún cariño por tus padres, y nunca lo sentiré. Al fin y al cabo, es difícil para un niño de hasta 8 años vivir cosas inimaginables dentro de un castillo como Invernalia, comentó Jon, mirando al niño. Llevas semanas viajando, ¿verdad? Preguntó Jon, y el chico asintió con cautela. ¿Tenías frío? Preguntó Jon. Sí, murmuró el niño. Durmieron en medio del bosque, y Rickon recordaba muy bien cómo temblaba constantemente mientras su hermano intentaba calentarlo con los lobos. Pasaba frío en Invernalia todas las noches frías, ¿lo sabías? Dijo Jon. Tenía una cama y una habitación, sí. Pero tenía la peor habitación del castillo y ni una manta, desde que tu madre me las quitó todas cuando fui con Robb al bosque de dioses y él se cayó en ese lago. Me castigó durante 2 lunas. Temblaba todas las noches y solo tenía 5 onomásticos. Jon hizo una pausa bajo diversas miradas. Y continuó. ¿Tenías hambre cuando llegaste aquí? Preguntó Jon. El niño simplemente asintió. Recuerdo muy bien ese día. Estábamos jugando con espadas. Robb me llamó para entrenar mientras gritábamos por quién luchar. Robb me declaró bastardo cuando dije que lucharía por Invernalia, diciendo que no podía hacerlo. Me enfadé y lo golpeé con mi espada. Tu madre lo vio mientras lloraba. Lo primero que recuerdo de ese día fue que me dieron una bofetada en el momento en que me giré y caí al suelo, comentó Jon, haciendo otra pausa. Me llamó bastardo y me dijo que pagaría por ello. Hizo que los sirvientes me dieran comida con tanta sal que no podía comerla. Ya no podía comer más, durante 1 año, fue así, y solo tenía 6 onomásticos. No pude aguantar más y empecé a robar comida de la despensa. Me atraparon y Lord Stark me castigó. Él sabía muy bien todo lo que estaba pasando, pero disfrutaba viéndome sufrir. Algunos sirvientes intentaron ayudarme y fueron castigados, dijo Jon. ¿Te sentiste solo? Jon le preguntó de nuevo al niño. El niño no sabía cómo responder, pero miró a Bran y su lobo Wargo. No, claro que no cuando tienes a tu hermano, dijo Jon. Cuando cumplí 7 onomásticos, tu madre me dejó completamente aislado. Ya no recibí clases con Robb ni con el maestre Luwin.
Lord Stark planeó volverme analfabeto para complacer a tu madre. Solo trabajaba. Robb se distanció de mí bajo la influencia de ambos. A Sansa nunca le caí bien después de sus 3 onomásticos. A Arya se le prohibió tener contacto conmigo y me veía más como un sirviente que como un pariente, y no es que la culpe por ello. Bran, bueno, eras demasiado joven y siempre te quedabas con tu madre, y ella obviamente no quería ni oír mi nombre, así que no le entusiasmó presentarnos, dijo Jon. Cuando estalló la rebelión Greyjoy, Lord Stark se fue a la guerra, y las cosas empeoraron aún más para mí con tu madre al mando del castillo. No es que Lord Stark fuera un buen padre, pero pasé hambre, tuve frío y tuve que trabajar desde que me despertaba hasta que mi cuerpo no aguantaba más. Eso duró 1 año. A tu madre le encantaba ver sufrir a ese niño de 7 u 8 años, y todavía me pregunto cómo no aprovechó la oportunidad de deshacerse de mí. Después de todo, a Lord Stark no parecía importarle mucho, dijo Jon con ironía. Lord Stark regresó de la guerra con los Greyjoy y él y su hermano empezaron a acosarme. Recuerdo que me golpearon unas 6 veces, incluso siendo solo un niño de 8 años, mientras que Theon era 3 años mayor. Pero ya debes saber lo cobarde que es después de traicionarte y tomar Invernalia, se burló Jon. Lord Stark empezó a animarme a unirme a la Guardia de la Noche y me habló de ello cuando solo tenía 8 años. Quería deshacerse de mí en ese momento. Después de todo, ya estaba aislado y sin educación. Era una oferta tentadora. Unirme a una orden organizada con un noble propósito. Proteger el reino de los hombres, según las palabras de Lord Stark. Pero todo cambió ese mismo año, dijo Jon, terminando su relato y volviéndose hacia Rickon. Así que cuando me preguntas por qué odio a los Stark, te hago la misma pregunta. ¿Por qué no habría de odiarlos? Obviamente, me refiero a tus padres. Eso no aplica a ti. Después de todo, sería como Lord Stark, culpando a los niños por los pecados de sus padres, dijo. Jon, no sabía. Daenerys se acercó a él, tocándole el hombro con una mirada llena de lástima. Era un niño, dijo Jon con frialdad. Esos son solo algunos eventos del pasado. Ya no soy ese niño. El destino me tenía reservados cosas aún más interesantes. Pero nunca olvidaré todo lo que pasé y cómo me trataron tu padre y tu madre. No tengo nada contra ti, pero cuando me enfrenté a tu padre en batalla, es posible que no contenga mi espada y lo mate allí mismo, dijo Jon, mientras los chicos retrocedían. Sabía que hablaba de cosas que un niño como Rickon no entendería, pero se dirigía a todos los presentes. La realidad que vivía en Invernalia. Eso quedó grabado para siempre en su interior. He oído que eres un hechicero capaz de hacer cosas imposibles, dijo Bran en ese momento. A pesar de que Jon le asustaba que hablara de matar a su padre, había algo que Jon deseaba más que nada, y tal vez, solo tal vez, podría dárselo. ¿Quieres volver a caminar, verdad? Preguntó Jon mientras Bran, sentado en el banco sin poder mover las piernas, asintió rápidamente. Puedo intentar ver tu problema, pero será necesaria una cirugía, y necesitamos un lugar como un castillo para operarla en una de las habitaciones. Puedo intentar ayudarte, dijo Jon. No era sanador, pero tenía alquimia avanzada y podía invocar criaturas que ayudarían en la recuperación del chico. Me encantaría. Dijo Bran mientras Jon asentía. Lo haremos cuando lleguemos a Invernalia. En cualquier caso, estas son mis razones contra tus padres, y pienso actuar cuando llegue el momento. Puedes quedarte aquí y recibir mi protección. No tengo intención de usarte políticamente. Si Robb no está vivo, Brandon Stark, serás el señor de Invernalia, dijo Jon mientras Bran asentía, algo sorprendido. En fin, acaban de montar una tienda de campaña para ti. Le pediré a Hodor que te lleve, dijo Jon, poniendo fin a la conversación con los Reed y los Stark, aunque el primero simplemente había guardado silencio. Hodor recogió a Bran y Rickon lo siguió con sus lobos guargos, mientras Jojen quería hablar con Jon, pero dejaría eso para más tarde. Había otra carta de Jeor Mormont, agradeciéndole su labor en la isla del oso. Después de todo, ese era su hogar. Estaba feliz de que Lyanna recibiera la ayuda de los Sangre de Dragón con una victoria aplastante, mientras que muchos rehenes y posibles esclavos fueron rescatados. Jon abrió un mapa, ahora a solas con sus mujeres. Era un mapa del norte, y estaba pensando en actuar. Era hora de que los Bolton fueran testigos del poder de un dragón. Jon, los niños del bosque quieren hablar contigo, y Ygritte entró en la tienda en ese momento mientras Jon levantaba una ceja, sin dejar de mirar el mapa del norte. Diles que hoy estoy bastante ocupado, que pienso verlos mañana, dijo Jon, con ganas de hacer otra cosa ese día. Está bien, les avisaré, dijo Ygritte, saliendo de la tienda, mientras Jon volvía a concentrarse en el mapa un rato más.
Luego de analizar el mapa, Jon se dirigió a la cama, sentándose en ella, pidiendo que no lo molestaran en ese momento. Sus ojos se pusieron blancos. Rápidamente comenzó a ver todos los animales que había enviado al sur, queriendo uno en cada región, queriendo ver cómo era el norte en su conjunto. Aunque las aves solo habían llegado al centro del norte, aún necesitaban ver el sur para tener una visión completa, le bastaba. Ya era de noche cuando se sentó a la mesa y rápidamente, con una pluma y tinta en la mano, empezó a escribir. Gran parte de lo que había hablado con sus primos Stark, finalmente necesitaba comunicarlo a todo el norte, algo que no había hecho hasta ese momento. Finalmente iba a actuar de una vez por todas, pero, por supuesto, dejaría un mensaje impactante de lo que estaba a punto de suceder. Lucius terminó sentado a su lado, mirando con curiosidad, sin entender muy bien las palabras que Jon estaba escribiendo rápidamente. ¿Piensas escribir tantas cartas?, preguntó Lucius, sorprendido por la pila de papeles junto a Jon, que ya iba por la quinta. Estas cartas se enviarán a todo el norte, explicó Jon, escribiendo aún con rapidez. Al fin y al cabo, había docenas de casas, tanto la mayor como la menor, que recibirían el mensaje. Tenía que dejar muy claro por qué hacía esto. Incluso con todo el poder que poseía, aún necesitaba justificar sus acciones ante los nobles de los reinos, revelando sus verdaderas intenciones. Esto le ayudaría a no ser visto como un segundo rey loco, aunque, en cierto modo, eso ya estaba sucediendo. Pero necesitaba hacerlo, especialmente por su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos. De cualquier manera, al final poco importaba que aceptaran sus justificaciones. Pero aún así, lo haría. Continuó escribiendo toda la noche. Después, regresó a su cama y durmió con sus mujeres. Al despertar por la mañana, terminó las últimas cartas, dejando escapar un suspiro al ver la última. Con cuidado, llenó el pergamino de tinta y comenzó a escribir como todos los demás. Queridos señores de todo el norte, estoy aquí para anunciar mi próxima acción. Después de todo, cuando escuchen la noticia, seguramente se sorprenderán, pero primero. Esta es la primera vez que realmente hablo a todo el norte. Me llamo Daemon Targaryen, hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna de la casa Stark por matrimonio, y legítimo heredero del trono de hierro y señor de los 7 reinos. Puedo demostrarlo mediante un certificado y un diario escritos por el Septón Supremo de la época en que mis padres se casaron, y esto quedará demostrado ante sus ojos cuando llegue el momento. En cualquier caso, ya deben saber que cruzamos el muro con 180.000 personas libres tras su derrota por primera vez en milenios. Trabajo aquí para asegurarles un lugar en el presente. Conozco el resentimiento de todos los que están al sur del muro hacia el norte, pero quiero reconciliar a los dos pueblos, que siguen a los mismos dioses. Desafortunadamente, la Guardia de la Noche tuvo que intentar detenernos y sufrió mucho por ello, pero está funcionando de nuevo. Después de todo, hay un enemigo al norte del muro, pero hablaremos de eso cuando llegue el momento, y cuando tanto el norte como el sur estén listos para enfrentar la guerra contra los muertos. Desafortunadamente, también enfrenté algunos problemas al principio. 300 hombres bajo mi supervisión y bajo el mando del pueblo libre me traicionaron y abandonaron el campamento principal para actuar independientemente, masacrando aldeas y cometiendo violaciones. Para cuando me enteré, ya habían dejado muchas víctimas. Sin embargo, fui tras cada uno de ellos, los maté a todos y no dejé ningún superviviente entre los 300. No estoy aquí para perjudicar al norte. También soy responsable del pueblo libre, pues tenemos un enemigo aún mayor. Y todos serán castigados según los crímenes que hayan cometido, se lo aseguro. Por eso le di una gran cantidad de oro al señor actualmente responsable del último hogar, para proteger a las víctimas que sobrevivieron a los ataques. En cualquier caso, todo está bajo control por el momento. Y si alguien comete un delito, será castigado. Así como cualquier ataque contra este campamento será objeto de represalias. Pretendo que la gente libre forme parte del norte. No tienen la culpa de haber nacido más allá del muro. La mayoría no son como los que cruzaban para atacar. La mayoría aquí simplemente quiere vivir en paz, donde sus hijos no mueran y tengan algo que comer. En cualquier caso, estoy comenzando mi campaña por todo el norte. Mi objetivo es exterminar a todos los hijos del hierro, incluyendo a los Bolton, quienes cometieron un crimen tan vil que incluso yo, que no tengo una buena relación con los Stark, lo encontré repugnante. Atacar a los invitados en casa, tras darles la bienvenida, y asesinarlos en una boda. Eso merece la exterminación completa de su casa y que su nombre sea borrado de la historia. Los Bolton, el último de ellos me envió una carta pidiéndome que nos aliamos contra Lord Stark y Stannis, quienes están en el sur del norte reuniendo hombres. Pero no pienso aliarme con ellos.
Todo lo contrario. Pretendo enfrentarme a Lord Stark y Stannis con la intención de destruir también a la casa Bolton. Si nuestros enemigos crecen por esto, que así sea. A todas las casas del norte, les daré una respuesta muy sencilla. No me importa si quieren ser nuestros enemigos. Alzaos y luchad contra mí y mis hombres. Pero recordad esto. La casa Targaryen es la que gobernó el norte durante casi los últimos 300 años, y seguirá haciéndolo después de recuperar lo que nos fue arrebatado. Quienes deseen aliarse con mi familia serán amigos. Quienes deseen oponerse a nuestro derecho a gobernar serán grabados con sangre en nuestras espadas y con fuego de dragón. Y les aseguro que, aunque se arrodillen después, el único regalo que recibirán será la preservación de su casa, a diferencia de quienes consideramos amigos, quienes serán recompensados cuando termine toda esta locura. En cualquier caso, también quiero asegurarles mi postura respecto al norte. No pretendo usurpar la casa Stark, pero tengo planes para su futuro y sus condiciones a través del matrimonio, si desean continuar con Robb. Aún así, se regirá por la sangre de mi madre. Mi único problema real es con Lord Stark y su esposa. No pretendo dañar a los demás Stark, siempre y cuando no se conviertan en mis adversarios. Estoy con Brandon y Rickon Stark, demostrando que aún estaban vivos y terminaron en mi campamento. Les di la bienvenida y, desde esta noche, están conmigo, pero no son mis rehenes. No los considero así. Son libres de irse si lo desean. Si desean mi protección, se quedarán aquí y estarán protegidos. Les doy mi palabra. Pero si desean irse, pueden hacerlo. Si alguien viene a buscarlos y aceptan, no tengo nada que ver. Solo exigiré vuestra sumisión una vez que hayamos conquistado todo el norte. Los hijos del hierro, los Bolton y el ejército del sur que reclama el trono de hierro, que actualmente está conmigo. Aún así, Stannis cree que tiene derecho al trono que su hermano reclamó mediante una rebelión hace no más de 2 décadas. Si de verdad quiere el trono, tendrá que enfrentarse a mí. Y no me importa lo grande que sea su ejército. Lo esperaré en mi camino hacia el sur. En cualquier caso, bueno, es hora de mostrar el poder olvidado de la casa Targaryen. Ya han oído los rumores en el sur, pero lo haré ante sus propios ojos. Quiero que todos sean testigos del poder de un dragón. Y mi objetivo será la casa Bolton. Tengo la intención de erradicarlo de una vez por todas. Y empezaré por su castillo. Fuerte Terror. Estaré viajando al final del día en que escribo esta carta, rumbo al sur. Para cuando lo veas, el castillo probablemente ya estará en ruinas. Esta es mi respuesta a la casa Bolton por los crímenes que han cometido. No tendré piedad con ninguno de los involucrados en la boda roja, ya sea la casa Bolton, la casa Frey o los Lannister. Tengo la intención de acabar con todos ellos, ya sea con el acero de mi espada o con el fuego del dragón. Jon terminó su carta, dando algunos detalles de sus planes y lo que esperaba del norte. Se preguntó cómo reaccionarían todos. Tras completar las cartas a los nobles, Jon le pidió al hermano de Lucis, su oficial escudero, que fuera al muro con algunos de los ciudadanos libres. Usaría los cuervos que se encontraban allí para enviar las cartas a todas las casas. Tras la partida del chico, aceptando su petición, Jon volvió a concentrarse en unos últimos pergaminos. Con el rabillo del ojo, vio a Ygritte, Lucis y Daenerys en la tienda, comiendo, mientras los chicos Stark y los hijos Ree estaban con Hodor y la mujer del pueblo libre que los había acompañado desde el sur. Pero apenas podían mirarlo. Aún había miedo en los niños, y Jon no podía culparlos. De cualquier manera, comenzó a escribir sus últimas cartas, ignorando la petición de Daenerys de unirse a ellos. Las siguientes cartas no irían dirigidas a los cuervos de las casas, sino a personas específicas. Después de todo, sus aves ya habían llegado a la mitad del norte, y ya podía ver movimiento aquí y allá. Hombres reuniéndose y planeando diversas estrategias para marchar hacia el sur. Escribió una carta bastante instructiva a Ramsay Snow, de quien ya sabía que torturaba a Theon. Aún sabiendo que los niños Stark estaban vivos, Jon no atenuó su ira hacia los Greyjoy. Después de todo, había traicionado a Robb, había aprovechado el tiempo que pasaron juntos para infiltrarse en Invernalia y, al final, había destruido todo el castillo. Mató al maestre Luwin, y solo quedaron ruinas de Invernalia, según los informes de sus primos, por no mencionar el asesinato de 2 niños para hacerlos pasar por Stark. La carta sería directa. Primero, déjame pedirte que no compadezcas a Theon. Y segundo, que sepas que tú también morirás, de una forma horrible. Vi las torturas que estás realizando. Y te advierto. Primero derribaré Fuerte Terror, el lugar que consideras tu herencia. Pero después, te perseguiré por todo el norte. No te concederé una muerte sencilla. Haré algo peor.
Jon escribió sin reservas. Tomaré tu alma, Ramsay Snow. Serás sometido a un tormento que durará la eternidad después de tu muerte. Tu alma será destrozada por criaturas oscuras, cosas que jamás podrías imaginar. Quizás incluso puedas salvarte, suicidándote antes de que llegue y escondiendo bien tu cuerpo. Ya que las almas abandonan el cuerpo algún tiempo después de la muerte. Si esa carta era sombría, la dirigida a la hermana de Theon, Yara Greyjoy, sería igual de directa. La había encontrado cerca de Invernalia, intentando rescatar a su hermano de los Bolton. En la carta, Jon especificó: mataré a todos los hijos del hierro. No dejaré a nadie con vida. Los degollaré, estén donde estén. En cuanto los encuentre, los exterminaré. Luego, iré a pique. Devastaré todas las islas del hierro y prácticamente erradicaré su cultura. Si dejo a alguien con vida allí, no habrá diferencia. Y ese será el destino de los hijos del hierro. Nunca más volverán a asaltar el norte ni ninguna parte de los 7 reinos. Porque los 7 reinos no necesitan salvajes en el mar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Los caballos avanzaban desde el norte hacia la corona de la reina, regresando de la guardia de la noche tras entregar las cartas. Los cuerpos ya se dirigían al sur con las docenas de cartas que Jon había escrito, en todas direcciones al otro lado del muro. Los caballos entraron al campamento mientras la gente libre que custodiaba la entrada miraba con extrañeza a uno de los miembros de la guardia de la noche que estaba entre ellos, vestido de negro, pero no le impidieron llegar con el grupo que Jon había enviado con el hermano de Lucis. Pasaron por el camino principal entre las tiendas e incluso pasaron por unas casas en construcción. Laffy siguió al miembro de la guardia de la noche hasta la tienda donde vivían Jon y su hermana, y Jon salió de la tienda en ese momento, ya que había visto a su tío Benjen entre ellos. Benjen se detuvo, se bajó del caballo y se acercó a Jon. «Jon, ¿dónde están?», preguntó inmediatamente. Obviamente, sabía que sus sobrinos estaban vivos por las cartas y llegó al campamento de Jon después de hablar con el Lord Comandante. Jon simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera y se dirigió a una tienda de campaña cercana. Encontró al grupo, a sus primos sentados, mientras Bran parecía estar hablando con los hermanos Reed. Rickon estaba en un rincón jugando con los lobos huargos de los 2 hermanos, mientras que Odor y la mujer del pueblo libre estaban con él. Cuando Jon entró a la tienda, todos inmediatamente lo miraron, mientras él hacía espacio para que entrara Benjen Stark, quien miró sorprendido a los 2 hermanos al entrar. «Tío», exclamó Bran inmediatamente. «Siéntanse como en casa», dijo Jon, sin necesidad de presentaciones, mientras salía de la tienda, dejando que Rickon corriera hacia Benjen, quien lo abrazó y lo levantó antes de acercarse a Bran. «¿Estás vivo?». «Pensé que estabas muerto». Benjen abrazó a Bran con fuerza en su silla. «Logramos escapar, tío», dijo Bran con un tono lloroso. «Corrimos», murmuró Rickon. «No sabes cuánto me alegra verte bien. El Lord Comandante me informó por carta de Jon que estás aquí. También envió las cartas al sur, tu padre y tus hermanos se sorprenderán y se alegrarán de inmediato de que estén vivos», murmuró alegremente, de que la familia Stark siguiera con vida después de todo, excepto Catelyn, cuya muerte se confirmó tras la boda roja. «¿Nos dejará ir? Somos rehenes», le murmuró Bran de repente a su tío, y luego se quedaron en silencio. Jon había dicho que no, pero había dudas, y el chico estaba demasiado inseguro después de todo lo sucedido. No se fiaba de palabras, sobre todo de alguien que decía odiar a sus padres. ¿Cómo pudo creerle a Jon de inmediato? Jon es cruel, mucho más que la mayoría de los hombres. Puede ser muchas cosas, por lo que he visto, pero no es de los que faltan a su palabra, dijo Benjen. ¿Estás seguro? Hablé con unos salvajes, dijo la mujer del pueblo libre en ese momento. Tiene el respeto de la mayoría del pueblo libre, pero algunos dicen que roba almas y no da descanso después de la muerte, eso me dijeron algunos. Y le temen más que a los caminantes blancos, dijo Osa. Benjen pareció pensativo antes de responder. He visto cosas que hizo que deberían ser imposibles. Tiene dones, que deberían ser imposibles. Pero no es un mentiroso. Mencionó en sus cartas que si algún aliado de los Stark quiere llevarte y tú estás de acuerdo, no lo impedirá, explicó. Por un momento, los hermanos no dijeron nada y Benjen continuó. Además, si no te sientes segura aquí, puedes venir conmigo a la guardia de la noche. Pero creo que Jon te tratará bien, concluyó Benjen. ¿De verdad es hijo de nuestra difunta tía Lyanna?, preguntó Bran, y Benjen asintió en silencio, con los labios apretados. Sí, él realmente es quien dice ser. Y su lucha es contra el trono de hierro, explicó Benjen.
Tuve algunos sueños, lo vi en el banco de hierro, sentado en el trono de hierro, mirando a varios hombres y proclamando ser el heredero. Pero vi una ciudad por la ventana, una ciudad llena de agua, y el trono de hierro estaba sobre tierra agrietada, como si hubiera sido clavado allí. Eso no era desembarco del rey, murmuró Bran, refiriéndose a los sueños proféticos que había tenido desde que despertó de su pequeño coma tras su caída. Eso debió ser cuando estaba en Braavos. Benjen pareció sorprendido, imaginando que podría haber sido allí, basándose en la descripción de Bran de la ciudad. Sí, ya tiene un trono de hierro, Bran. Puede usarlo y llevarlo a donde quiera. Pero aún así, Jon no se detendrá hasta vengar a la casa Targaryen. De eso puedes estar seguro. No sé qué le pasará a tu padre, pero te pido que no busques venganza contra Jon. Sé de lo que es capaz. Y lo que he visto hasta ahora es solo un atisbo. No es alguien a quien ninguno de nosotros pueda controlar, dijo con seriedad. Vi su dragón. Es enorme, murmuró Rickon con algo de miedo. Soñé estos últimos días, lo vi destruir un castillo entero de un hombre desollado, dijo Bran. Casa Bolton, murmuró Jojen a su lado, escuchando la conversación. ¿Viste eso? Benjen no entendía cómo su sobrino predecía el futuro, quizás era algo de familia después de todo. Jon está a punto de partir con ese dragón blanco para destruir la casa Bolton, dijo. Odor, murmuró Odor, aparentemente preocupado. Mientras conversaban, Jon, quien estaba afuera organizando algunas cosas más después de hablar con Lazi y algunos otros hombres, fue abordado por los niños del bosque, quienes acudieron a él ya que no había podido recibirlos antes. Ah, sí. Dime, ¿qué quieres? Preguntó con calma al verlos acercarse, pues llevaba un rato esperándolos. La interacción entre él y los hijos del bosque fue bastante limitada. Habían pasado casi desapercibidos junto con el pueblo libre a través del muro. Permanecieron todo el tiempo con las brujas del bosque del pueblo libre, tras haberse establecido en el árbol corazón de la corona de la reina. Y así se quedaron, porque Jon no necesitaba necesariamente su ayuda. Su magia era mucho más débil comparada con las habilidades del sangre de dragón. Podrían sorprender a la mayoría de la gente libre, ya sea por su apariencia o sus poderes, pero comparados con Jon, parecían simples adolescentes en Skyrim con algo de magia. El Dragonborn ya los estaba observando con calma mientras uno de los niños se acercaba con los demás en un pequeño grupo. Todo lo que quedaba de ellos. ¿Podemos hablar? Aquí mismo está bien, dijo Leaf, mientras Jon les hacía señas a los hombres con los que hablaba para que se alejaran. Sabemos que hay un gran vidente verde en el campamento. Un niño, dijo ella, mientras Jon entrecerraba los ojos. ¿Ese niño sería Reedo el niño paralítico? Preguntó Jon con calma. El niño que el hombre grande llevaba en su espalda, respondió ella. Jon sabía que estaba hablando de su primo. Había percibido un aura mágica alrededor de Bran, pero también podría referirse a Jojen, ya que éste había admitido durante el banquete de Invernalia que era un verde vidente. Así que Jon mantuvo ambas opciones en mente mientras sus ojos comenzaban a entrecerrarse. Espera, recuerdo que tu amo dijo que estaba a punto de cambiar de piel para salvar el mundo y todo eso. ¿Te refieres al niño? Preguntó Jon lentamente, visiblemente disgustado por la idea. Al final, ese lunático se refería a su primo cuando se conocieron. Jon aún no entendía cómo Bran había caído de una de las torres de Invernalia tras abandonar el castillo. Incluso su madre, la trucha, había gritado que podría haber sido él quien lo causó. Eso fue cuando ya estaba al norte del muro, tras haber ido a esos y haber regresado al norte. Un completo delirio por parte de esa mujer. Sí. Queríamos hablar con él, dijeron los niños del bosque. ¿Por qué? ¿Tu amo ya no puede entrar en el cuerpo del niño? Su alma está atrapada en mí y pronto la destruiré, dijo Jon, mientras los niños parecían encogerse de miedo al oír sus palabras. Nadie podía lidiar con las almas en este mundo, pero Jon era un ser que las absorbía, y ni siquiera sabían que había devorado docenas de almas de dragones mientras los mataba. No es eso. Puede que ya no se convierta en el cuervo de 3 ojos, pero aún puede ayudarlo. Es un wargo lo suficientemente fuerte como para ser de gran ayuda en la guerra contra los muertos, dijo ella. Dudo que quiera ayudarme después de que dije que su padre no iba a acabar bien, se burló Jon, pero no negó la petición. Pero bien, puedes hablar con él. Mientras Bran no le ponga trabas, puede elegir el camino que quiera. Jon regresó a la tienda, mientras que Benjen no se iría ese día y se quedaría con sus sobrinos con el permiso del Lord Comandante, quien había decidido quedarse en el campamento ese día. Todos miraron a Jon mientras él los observaba en silencio. Bueno, los hijos del bosque insistieron en hablar contigo, Bran, ya que eras el recipiente de su antiguo amo.
Pero está muerto, así que no te poseerá, dijo Jon abiertamente, con palabras extrañas, mientras los hijos entraban. Todos se sorprendieron al ver a las pequeñas criaturas cubiertas de hojas, excepto Benjen, que ya las había visto en el campamento. Aún así, Bran miró a Jon con miedo al escuchar las palabras que dijo. Odor. Odor fue el primero en reaccionar, mostrando cierto miedo al ver a los hijos del bosque. Ahora os dejo para que habléis. Y recordad, no estáis obligados a decidir nada de lo que os quieran contar, dijo Jon como última advertencia antes de volverse hacia su tío. Puedes quedarte aquí con ellos. Me voy y no volveré hasta mañana. Busca a Mance si necesitas algo, dijo Jon. ¿A dónde vas? Preguntó Benjen de inmediato, y luego guardó silencio, dándose cuenta de que quizá no debería preguntarle a Jon. Pero a Jon no le importó. Me dirijo al sur. Voy a destruir el castillo de Bolton, tal como dije en la carta que envié a todas las casas. Necesito dar ejemplo. Quizás no deberían temer a los salvajes, dijo Jon con ironía al oír la palabra salvajes, ya que así se consideraba a los pueblos libres en el norte. De cualquier manera, se dio la vuelta y comenzó a irse, dejando atrás a los hijos del bosque, y se dirigió a su tienda, donde habló con Daenerys, Lucis, Vale y Grite. Después, fue a la tienda de Mance y Della y les explicó la situación. Mance asintió, sabiendo perfectamente lo que Jon estaba a punto de hacer y no queriendo ser nadie más en ese castillo al final de la noche. Y así continuó, dirigiéndose a la zona donde se encontraba Invierno, un lugar lleno de gigantes trabajando. Su campamento contaba con al menos 600, junto con 80 mamuts. Eran la fuerza bruta que utilizaban para transportar madera de los escasos bosques cercanos, mientras seguían talando árboles. Jon se aseguró de hablar rápidamente con algunos de ellos. Luego, regresó a Invierno, donde el nido del dragón ya estaba lleno de cadáveres comidos, aunque ella había empezado a mantener cierta higiene después de que Jon le enseñara, dejando de dejar los restos expuestos y, en su lugar, aplicando hielo sobre los huesos y restos que no había comido, congelándolos y evitando que el olor se propagara. De cualquier manera, ya estaba esperando a Jon, quien se preparaba y sabía muy bien lo que haría. Se alejó del nido y rugió un par de veces para que se subiera a su lomo. Y así lo hizo. Bueno, vamos al sur. Con esas palabras, simplemente batió sus alas y se elevó hacia el cielo. Era media tarde cuando desaparecieron de la vista, mientras todos observaban cómo el dragón se desvanecía en el cielo. Antes de eso, Jon no dejó de mirar hacia Último Hogar mientras viajaba, todavía dejando atrás el don, recordando muy bien la respuesta que Mor Sumber le había escrito. Iba a hacer que ese hombre se cagara en los pantalones ahora mismo. El dragón simplemente comenzó a descender a gran velocidad al alcanzar el cielo sobre el castillo, cayendo sobre la fortaleza. Los hombres que custodiaban las murallas solo pudieron sentir, en el último instante, la perturbación en el aire cuando las alas de Winter emitieron un sonido aterrador. Cuando abrieron los ojos, la criatura colosal ya estaba sobre ellos. Mor Sumber estaba en el solar del Gran Honor. No sentía ningún afecto por quien se hacía llamar Daemon Targaryen. Primero, oyó hablar del bastardo que había golpeado a Ned y a su esposa en Invernalia tras años de desaparición. Luego llegaron los informes de sus crímenes en Desembarco del Rey. Por no hablar de cómo había herido a su sobrino, el propio hijo de Mors, de tal manera que estuvo postrado en cama el resto de la guerra, con huesos rotos que jamás volverían a ser los mismos. Enviaron cartas afirmando que Jon había usado magia contra 50 hombres y los había devastado en segundos. Y que solo Robb Stark había salido ileso, porque Jon lo había permitido. Ahora, ese mismo hombre, que de vez en cuando causaba estragos, había entrado al norte con 180.000 salvajes. Y ya había devastado docenas de aldeas. Aunque Jon había ofrecido dinero, una gran cantidad de oro, como compensación, Mor seguía odiándolo. En Jon, veía toda la ruina, toda la desgracia que podría caer sobre ellos. Por eso escupió al suelo cuando oyó a sus hombres contar cómo se inclinaban ante aquel Targaryen. Parecía estar teniendo un día más tranquilo, cuando el maestre entró apresuradamente al solar con una carta que acababa de recibir. Mi respuesta a todo el norte. Firmado. Daemon Targaryen. Esta carta provenía de la Guardia de la Noche, y Mor se sorprendió al no abrirla durante las 2 horas siguientes a su recepción, lleno de frustración e incluso miedo por lo que pudiera contener. Él lo ignoró y continuó leyendo la otra correspondencia mientras al mismo tiempo preparaba a todos los soldados Umber para una posible guerra contra los 180.000 salvajes tan cerca de ellos. Hasta que, en un momento dado, empezó a oír gritos provenientes de las murallas.
Se levantó, sorprendido, imaginando que podrían ser los salvajes marchando, como Jon había dicho que serían sus enemigos en respuesta a su carta. Pero antes de siquiera llegar a la ventana, un rugido repentino estalló desde el cielo, haciendo temblar todo el castillo. El miedo se extendió por todos los rincones. Incluso Morsunberg casi perdió el control de su corazón, aterrorizado, corriendo hacia la ventana con pavor. La criatura simplemente batió sus alas cerca del castillo y se elevó de nuevo hacia el cielo, volando hacia el sur, sin prestarles más atención. Sin embargo, el castillo quedó tan conmocionado que permanecieron preparados para cualquier ataque en las próximas horas, observando el cielo con miedo el resto del día. Pero Jon había desaparecido, sin volver a mirarlos. Norte. Era de noche cuando los hombres estacionados en Fuerte Terror custodiaban silenciosamente el castillo, pero alerta, porque sabían que la amenaza en el sur, como la casa Stark y sus aliados, posiblemente formando una alianza con las fuerzas de Stannis Baratheon, se estaba reuniendo contra la casa Bolton. Ramsay Snow lideraba los ejércitos en nombre de Roose Bolton, mientras que él había partido hacia Invernalia junto con el prisionero Theon Greyjoy para intentar recuperar Foso Cailin de los Hijos del Hierro y ayudar a Lord Bolton a regresar al norte. También había información de que Robb Stark podría estar llegando al norte, y las tropas de Bolton y Frey, junto con sus aliados que se dirigían al norte, parecían divididas entre moverse antes de que Lord Stark y el rey Stannis pudieran formar una alianza definitiva, o buscar a Robb con la esperanza de capturar un valioso rehén. Mientras tanto, también había enemigos al norte, con un dragón adulto y más de 180.000 salvajes que habían derribado el muro y ahora se estaban asentando en las tierras debajo de él, liderados por el que se hace llamar Daemon Targaryen y heredero del trono de hierro. A pesar de esto, por lo que sabían, su señor Bolton estaba tratando de entrar en una alianza, casi seguro que tendría éxito, para luchar contra los Stark debido al resentimiento que los Targaryen habían mostrado hacia la familia de su madre, o al menos para usarlos inicialmente, antes de destruirlos. Pero lo que no sabían era el terror que caería sobre ellos toda esa noche. Mientras Jon ya volaba a más de 3.000 metros sobre Fuerte Terror, bajo un cielo sin luna, no intentó crear una tormenta para ocultar su presencia. Esta vez, quería dejar muy claro lo que iba a suceder allí esa noche. Con solo un pensamiento, Winter comprendió rápidamente la orden de su amo. Entonces, su rugido se escuchó al momento siguiente, furioso mientras abría la boca, sonando como un trueno en el cielo, escuchado a kilómetros de distancia, tal vez incluso hasta Invernalia. El eco de su monstruoso sonido rugió con fuerza en el cielo. No tardó mucho en que la gente de abajo entrara en pánico, tanto en Fuerte Terror como en las aldeas cercanas, pues nadie entendía qué significaba ni de dónde provenía ese aterrador rugido. Vamos, dijo Jon en la lengua antigua, mientras el dragón se lanzaba hacia abajo. El anuncio de su llegada ya había llegado, y con él, el preludio de muerte y destrucción. El dragón se zambulló rápidamente, ganando impulso. Descendió durante varios minutos, rugiendo de nuevo. Ya podía ver la desesperación de los hombres en las murallas, que empezaban a huir. Ni siquiera se atrevían a apuntar con sus arcos. Solo querían huir de allí. Ni siquiera el comandante de la tropa pudo controlar el miedo de sus hombres, que ya veían a la criatura blanca descender hacia ellos, cuyo enorme tamaño se hacía más evidente a cada segundo. Fue en ese momento que Winter extendió sus alas, comenzó a disminuir la velocidad y planeó rápidamente antes de comenzar a desatar sus llamas sobre el castillo. Todo el aire se volvió seco y gélido. Sus llamas blancas impactaron las paredes, rompiéndolas y congelándolas al instante. Con otro rugido, regresó, cargando una vez más el castillo, atravesándolo, mientras las piedras de los viejos reyes rojos eran devastadas por la corriente blanca que salía de la boca del dragón, rompiendo y congelando todo. Todos los que estaban allí murieron, ya sea por las llamas, por la destrucción causada o incluso por el aire mismo, que desencadenó inmediatamente un ataque a sus pulmones, asfixiando a cualquiera que estuviera cerca de las llamas y la congelación. Allí moriría gente ajena al conflicto. Pero esto era la guerra. Jon necesitaba derribar ese castillo. Ya tenía planes para la casa Bolton y sus tierras. Obviamente, serían destruidas, y otra casa se alzaría en su lugar. Por eso, no usaría ese castillo, porque necesitaba un ejemplo. La gente a lo lejos solo podía contemplar la escena de terror y las llamas blancas, mientras que algunos incluso lograron escapar saltando de las murallas o abriendo la puerta, poco después de que los guardias, desesperados, lo lograran. El dragón regresó varias veces tras dar vueltas, lanzando sus llamas, y el castillo comenzó a derrumbarse poco a poco entre fragmentos de hielo. Todo no duró más de 3 horas.
fuerte terror ya no existía, convirtiéndose en un simple montón de piedras congeladas. Sus muros reforzados se derrumbaron fácilmente, empujados por las llamas. Todos los que presenciaron la destrucción del castillo recordarían el comportamiento de un dragón el resto de sus vidas. Comprenderían por qué Torren Stark se arrodilló ante Aegon el Conquistador. Poco después, el invierno regresó al norte, dejando su destrucción como mensaje de lo que es capaz un dragón. Antes del amanecer, Jon ya estaba de regreso en el campamento, aterrizando su dragón afuera y dirigiéndose al campamento, mientras algunos hombres aún despiertos lo saludaban y le preguntaban sobre su viaje. Fue a su tienda, sabiendo que su tío estaba con sus primos, compartiendo la otra tienda. Entró en el suyo y encontró a sus esposas dormidas. Val se despertó al sentir que alguien entraba. Claro que sus lobos custodiaban el lugar, pero Jon los atravesaría fácilmente. Era su amo. Se acercó a un cuervo que dormía en una percha en un rincón de la tienda, y se despertó al acercarse. Era el cuervo que le había dejado a Lyanna Mormont, una ave destinada exclusivamente a enviar un mensaje directo, especificando claramente cuándo debía enviarlo. Eso significaba que más hijos del hierro estaban llegando a Bear Island. Saludó a Val con una leve sonrisa mientras ella lo miraba, pero volvió su atención al pájaro mientras tomaba la carta aún atada a sus patas. Sus esposas no se inmutaron. Abrió el pergamino y suspiró mientras lo leía. Jon se fue a la cama, donde también dormía Daenerys. No era hora de descansar, así que invitaría a su tía a dar un paseo. Él fue a su lado, le dio una palmada en el trasero a Daenerys y ella saltó, mientras los demás se movieron ante el repentino movimiento, mirándolo adormilados. «Jon», murmuró Daenerys. «¿Solo quieres venir conmigo?», preguntó. «¿A dónde, Jon?», murmuró de nuevo, somnolienta. «¿Quieres volar conmigo en Winter? Tenemos que destruir 5 barcos en la costa de la isla del oso». «Pensé que querrías acompañarme», le informó Jon. Y al darse cuenta de qué significaba volar con un dragón, inmediatamente pareció sacudirse todo el sueño. «Claro, Jon. ¿Cuándo podemos hacerlo?», preguntó. «Ahora, comamos algo». «Volaremos a las islas», dijo, mientras las otras chicas volvían a dormir. Daenerys se levantó y se puso algo encima del camisón mientras Jon comía algo rápido, luego la llevó a Winter una vez más antes de que el cielo comenzara a brillar con el sol naciente. «Te necesitaré una vez más». «Vamos a volar», le dijo a la dragona. El dragón resopló, pero no se quejó. Jon subió a Winter con Daenerys. Invierno extendió sus alas y se elevó al cielo de inmediato. Sería la primera vez que llevaría a su tía a un combate real a lomos de un dragón. No era algo particularmente peligroso, salvo destruir algunas naves, así que Daenerys estaría a salvo. Volaron hacia el oeste, pasando a lo largo de la costa donde los barcos capturados estaban siendo custodiados por la gente libre, y continuaron mar adentro. Había 3 barcos en medio del mar y 2 cerca de la playa donde el invierno había devastado a los hombres del hierro que saqueaban la isla. Probablemente habían venido a averiguar qué había sucedido tras la desaparición de miles de hombres. Capturar los barcos no sería fácil esta vez. Después de todo, si Jon intentaba acercarse con sus hombres en otros barcos, los enemigos huirían. Incluso intentando sorprenderlos, decidió destruirlos. Comenzó con los hombres en la playa quienes, al amanecer, después de ver el campamento y encontrar el lugar lleno de cadáveres, quisieron irse, al darse cuenta de que habían sido los salvajes quienes habían cruzado el muro y hecho eso. El hielo todavía estaba pegado en muchas partes de la isla, especialmente en la playa, y el clima allí había cambiado debido a que no se había derretido completamente, incluso después de una semana. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Winter ya estuviera sobre ellos, simplemente respirando llamas blancas, mientras los gritos de los hombres se cortaban, muriendo instantáneamente por el impacto de las temperaturas bajo cero. El invierno también atacó a los barcos, devastando 2 de ellos con un solo soplo de fuego. El fuego se extendió por los cascos, destruyéndolos por completo. Al quemarse, se congelaron como paletas. En un instante, solo unos pocos hombres del hierro que no estaban en el campamento lograron sobrevivir, mientras que los que estaban en el mar intentaron huir de inmediato. Pero ¿cómo podrían escapar de un dragón atrapado en un barco? Winter simplemente se volvió hacia ellos, arremetiendo con rapidez. Los devastó con facilidad, mientras que los hombres, al darse cuenta de que no tenían escapatoria, intentaron saltar al agua antes de que Winter pudiera alcanzarlos. Pero su hielo alteró instantáneamente la temperatura del mar, asfixiando fácilmente a los hombres, ya que creaba hielo por todas partes. No estaban acostumbrados a tales temperaturas, ni siquiera allí en el norte.
El choque térmico fue mortal y nadie sobrevivió. Jon continuó escaneando para asegurarse de que no quedara nadie con vida en el mar y se dirigió a la isla, mientras Daenerys había participado en todo, ahora esperando tener un dragón propio algún día, ya que Winter podía poner huevos. Y Jon parecía estar pensando en algunas cosas. Eso fue fácil y bastante aterrador, pero esto es lo que se siente estar en un dragón listo para la batalla, comentó, fascinada por la experiencia mientras Jon dirigía a Winter para destruir a todos sus enemigos. Sí, es fácil ver cómo Aegon, con solo 3 dragones, logró conquistar todos los reinos, excepto Dorne, dijo Jon, antes de comenzar a descender del dragón, aterrizando frente a los muros de la fortaleza de Mormont. Su aterrizaje envió un ruido sordo a través de la tierra mientras los hombres en los muros miraban hacia abajo, aterrorizados. Todos los barcos de los Hijos del Hierro han sido destruidos, pero algunos hombres sobrevivieron huyendo y aún están en la isla. Los dejo en tus manos. Me voy. Espero refuerzos de la casa Mormont. Adiós. Con esas palabras directas, Jon simplemente hizo que Winter batiera sus alas y se disparara hacia el cielo mientras volaban de regreso al continente. Jon, murmuró Daenerys frente a él con un tono más seductor, mientras Jon sentía su roce contra el suyo. ¿Qué tal si nos detenemos un rato? ¿Sabes lo difícil que es tener tiempo a solas contigo?, comentó, y Jon sonrió. Dirigió al dragón hacia algún lugar a lo largo de la costa occidental, pasando algún tiempo allí antes de regresar al campamento. Hasta ese momento, Jon había utilizado su dragón 2 veces, y la gente de todo el norte comenzó a recibir sus cartas, informándoles de su último mensaje. Cada señor y persona específica a la que había enviado una carta comenzaron a recibir sus cuervos, tanto en las jaulas de cuervos de sus maestres en los castillos como directamente al pueblo y al destinatario designado. Después de Lord Umber, siendo el primero, la carta también llegó a la sede de la casa Karstark, continuando hacia todos los nobles del norte. Lord Manderly recibió rápidamente el mensaje y corrió hacia Lord Stark, quien estaba reunido con el rey Stannis Baratheon, para entregarle la carta que Jon había escrito. Al mismo tiempo, Ramsay Snow recibió su carta en Invernalia, sorprendido de ver al cuervo venir directo a él y entregársela. A su lado, un hombre temblaba, el antiguo Theon Greyjoy, tras semanas de tortura. En el oeste, cerca de Invernalia, un campamento de los Hijos del Hierro también recibió un cuervo. Asa comía con sus hombres alrededor del fuego esa mañana cuando, atónita, levantó la vista y vio al cuervo posarse frente a ella con una carta atada a sus pies, mirándola fijamente, dejando claro que le pertenecía a ella y solo a ella. Otros cuervos también volaron más al sur. Así, indirectamente, todas las casas del norte ya estarían al tanto de la primera respuesta de Jon al Reino del Norte, cada una reaccionando de forma diferente al recibir la noticia, sin saber que Dreadford ya no existía en ese momento, aunque Jon ya lo había especificado en la carta. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.